Buenas tardes y bienvenidos a la charla con el profesor invitado del módulo 7 de Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de poder contar con Javier Neila, que es catedrático del Departamento de Construcciones y Tecnologías Arquitectónicas, investigador y director del Máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Politécnica de Madrid. Actualmente ya en su 18 edición en la faceta presencial. Buenas tardes y bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Cuando quieras puedes empezar la presentación. Estamos grabando esta sesión y los alumnos que no hayan Perfecto. podido asistir aquí pues ya la podrán ver grabada. Gracias. De acuerdo. Me supongo que estáis viendo la pantalla de la presentación. ¿Se está viendo correctamente? Yo sí que la veo. Natalia no sé si puede verla o no. Imagino que sí. Bueno, entonces empiezo por esto y luego ya cuando terminemos para el tema de preguntas o comentarios, pues ya quitaré la presentación para que nos veamos un poco la cara. Bueno, el enfoque que le he querido dar este año al tema de la arquitectura bioclimática y la sostenibilidad, pues ha incorporado el concepto de la salud, porque es un tema que cada vez me preocupa más. Cada vez veo que los edificios, pues para ser eficientes, pues se enfocan de una manera muchas veces incorrecta, se olvidan de elegir correctamente los materiales, de evitar situaciones y soluciones que puedan ser problemáticas, y por eso he querido hacerlo de esa manera, no solamente centrarme en criterios de sostenibilidad, que al fin y al cabo son recursos, ni solamente en criterios bioclimáticos, de eficiencia energética, sin tocar el tema de salud. Bueno, quizá para ir centrándolo poco a poco, para ir entendiendo de qué estoy hablando, pues aunque a todos nos pueda parecer muy evidente en ciertas cosas, como la eficiencia energética en el funcionamiento de un edificio o en la construcción de un edificio, pues hacer una pequeña reflexión sobre qué entendemos que es. Y sobre todo, qué aspectos influyen en ese concepto de eficiencia energética. Como es lógico, el primer concepto básico es el del diseño arquitectónico. Eso es lo primero y lo fundamental. Un buen diseño arquitectónico nos va a llevar a un edificio eficiente energéticamente, mientras que malos diseños, pues por mucho que luego creamos que mejorando el aislamiento o poniendo una máquina de mayor rendimiento, pues se va a conseguir eficiencia, pues estaremos probablemente lejos de lo que podríamos haber conseguido si lo hubiéramos hecho bien. Por tanto, lo primero, diseño arquitectónico. ¿Y cómo lo llamo? Pues lo llamo arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es ese concepto amplio que engloba un correcto diseño arquitectónico en el que a través de la visión arquitectónica se tiene en cuenta la relación que existe entre la vida y el clima. Cómo la vida se ha desarrollado de forma distinta en distintos climas del mundo, cómo los animales que existen en distintas zonas climáticas del mundo son distintos, cómo las especies vegetales, incluso los alimentos, pues son diferentes. Bueno, pues esa misma visión llevada a la arquitectura, pues sería la arquitectura bioclimática, es decir, ser lo más eficiente posible solo con el diseño y gracias a las condiciones del clima. Pero claro, la arquitectura es materialidad y tiene que haber un diseño constructivo. Hay que construir la arquitectura. Y ese diseño constructivo pues nos lleva, pues básicamente, aunque podríamos incorporar más variables, al diseño de la envolvente. La envolvente, al fin y al cabo, es la parte del edificio por la que se producen los intercambios de energía y de materia cuando estamos hablando de aire. Son los intercambios de materia y energía que tienen que ver con la eficiencia energética, los que se van a producir a través de la envolvente. Luego hay que hacer que la envolvente sea eficiente. No es solo decir, no, vamos a aislar más, no es solo eso, hay muchas cosas. Y de hecho aquí yo no voy a dar la respuesta porque en cada clima probablemente en cada lugar, con unos condicionantes materiales, recursos económicos distintos, pues la imagen puede que sea distinta y diferente. Pero lógicamente, uno de los aspectos básicos de ese diseño constructivo, pues es seleccionar correctamente los materiales. Los materiales van a tener un comportamiento especial, no es lo mismo un muro de ladrillo, de hormigón, que de madera, que de tierra, que de paja, ¿no? Es completamente distinto. Y no solamente es diferente el comportamiento, sino que es diferente su relación con la energía dentro de ese ciclo de vida en la que un material
pues es la consecuencia de una extracción, de un transporte, de un proceso de fabricación, de una puesta en obra y en el futuro lo será de una demolición. Por tanto, ¿cómo elegimos los materiales? De la combinación entre el diseño de la envolvente, que puede ser muy eficiente, y del diseño bioclimático, del diseño general, pues llevaríamos a reducir la demanda energética del edificio. La demanda energética es la necesidad que tiene un edificio. El código técnico actual pues tiene en su apartado H1 justamente esto, reducción o limitación de la demanda energética. Es decir, nos propone que reduzcamos la necesidad que tiene un edificio, que para mí es lo más importante. Si somos capaces de limitar la demanda energética o reducirla hasta llevarla a cero, pues es perfecto. Y todo lo demás ya casi que nos podemos olvidar de ello. Por tanto, para mí lo más importante, reducir la demanda energética. Desgraciadamente, por lo que bueno, hasta este momento, pues el Ministerio nos ha ido explicando de la modificación del código técnico de cara a cumplir la directiva de edificio de energía casi cero, el concepto de demanda desaparece. Desaparece y queda solamente la reducción del consumo, que implícitamente lleva a la demanda, pero al perder protagonismo le estamos dando más importancia a otras cosas como las instalaciones. Bien, sin pasar todavía a las instalaciones, la selección de los materiales también tiene que ver no con el comportamiento, sino con la energía que está embebida en los materiales, los propios materiales, lo que llamamos hoy en día la energía gris. La energía embebida en un material es aquella que tiene que ver con, como decía antes, la extracción, el transporte, la manufacturación en una fábrica, de nuevo el transporte, la puesta en obra en el edificio, el mantenimiento, el transporte a un vertedero o a una central de reciclado en el futuro, y todo eso es energía embebida. Hay materiales que tienen una energía embebida muy elevada intrínsecamente por el propio material, como es el caso de un aluminio, por ejemplo. Otros pueden tener una alta energía embebida por el transporte, porque a lo mejor hemos decidido traernos un mármol o una piedra o unos ladrillos desde China, en lugar de traerlos desde un entorno próximo a menos de 100 o a menos de 200 kilómetros. Y bueno, pues todo eso es energía que está vinculada a ese material que luego vamos a colocar, que a lo mejor es fenomenal cuando lo coloquemos, pero es una energía que el edificio tendrá que intentar resolver. Y la tercera pata es, como decía antes, el diseño de las instalaciones, buscar instalaciones eficientes que junto con todo lo arquitectónico pues nos llevaría a reducir el consumo energético. Por eso os decía que la demanda está implícita en el concepto de consumo, pero al no aparecer directamente con nombre y apellido, pues pierde protagonismo. Yo creo que hay que buscar instalaciones eficientes, pero la instalación más eficiente de todas es la que no existe, la que no es necesaria, pero está claro que hay detrás de todo ello grandes intereses de gente que no está dispuesta a que las instalaciones no existan. ¿Por qué? Porque son fabricantes, porque son productores o distribuidores de energía y desgraciadamente pues se le da más importancia al consumo que a la demanda. Bueno, pues esa combinación ya final de energía de los materiales más energía vinculada a las instalaciones y al diseño arquitectónico y al de la envolvente, pues sería la eficiencia energética. Si conseguimos que todos estos apartados se resuelvan adecuadamente, correctamente, pues entonces estaremos hablando de un edificio eficiente energéticamente. Muy bien, instalaciones, diseño arquitectónico y materiales serían nuestros tres conceptos básicos. Bien, pues ahora vamos a relacionarlo con la salud, porque esa es la idea que creo que hay que tener en cuenta. No basta con que un edificio gaste poca energía, hay que hacerlo sin generar ningún tipo de problema para la salud. La OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, incluso social, ¿no? Es decir, un concepto ambiguo, amplio, complejo. Y bueno, pues desde el punto de vista arquitectónico, nosotros hablaríamos de un espacio sano, aquel donde se pueda alcanzar ese estado. Es decir, nosotros podemos conseguir que diseñando ese espacio arquitectónico adecuado, pues se pueda conseguir esa sensación de bienestar físico, mental, social y por tanto ser el espacio adecuado. Bueno, ahí pongo ese pequeño dilema, ¿no? No es ni siquiera un enfrentamiento, pero siempre me surge la duda, aunque la vamos a hablar de bienestar,
para mí el bienestar y la salud no llega a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, por eso he hablado del espacio sano donde se consigue aquello. Porque bienestar es una sensación y la salud es un hecho somático. Yo puedo encontrarme perfectamente bien en un entorno que es terriblemente dañino para mi salud. Y por tanto, yo no creo que hablar de salud sea hablar exclusivamente de bienestar. Esa es mi opinión personal. Pongo un ejemplo muy evidente. El gas radón. El gas radón es un gas radioactivo de origen natural que está en la naturaleza, que se desprende de la tierra, es más frecuente donde hay granito o hay zonas pizarrosas, sale de la naturaleza, no se huele, no altera nuestro bienestar, podemos estar en completo bienestar físico, mental y social, pero provocarnos un cáncer de pulmón al cabo de unos meses o unos años y por tanto afectar de una forma dramática a la salud. Es decir, que son conceptos que no son los mismos en absoluto. Bueno, vamos a intentar en cualquier caso buscar ese espacio donde un ser vivo pues se encuentre en pleno bienestar, realizando todas las funciones que tenga que realizar, es decir, no todos los espacios pueden ser iguales y al mismo tiempo pues no haya nada que pueda afectar a nuestra salud. Bueno, he mencionado el radón, ¿no? Pero podía haber empezado por cualquier otro material o por cualquier otra situación que pudiera afectar a un ambiente sano y convertirlo en no sano. Por ejemplo, un ambiente se puede contaminar químicamente, un ambiente interior se puede contaminar químicamente por ejemplo, por la emisión de los acabados. Los acabados que conforman el interior de una habitación, ya sean pinturas, ya sean barnices, ya sean maderas, pues pueden estar generando emisiones de orgánicos volátiles o de formaldehídos que químicamente pueden ser perjudiciales para la salud, aunque no lleguemos a percibirlo del todo. En algunos casos sí se notan, como irritación ocular o de la nariz, etcétera. El segundo aspecto que puede contaminar químicamente un ambiente interior pues es el que he mencionado antes, la penetración de radón, si estamos en zonas de riesgo. Puede ser la combustión, los edificios generan todavía una gran cantidad de combustión interior y esa combustión pues genera sustancias contaminantes, indudablemente. Si no se evacúan hacia el exterior de una forma correcta, pueden estar contaminando el ambiente interior. Hay aislantes térmicos, por centrarlo con aspectos de eficiencia energética, ¿no? Porque en la primera idea de emisión de los acabados casi podría estar incorporado esto, aunque esto no sea un acabado, que al ser espumas también pueden llegar a contaminar el ambiente interior. Son aquellos aislantes espumados que utilizan o CFCs o CO2 para utilizarlo como agente espumante, para generar la espuma, y que, bueno, acaban por migrar desde el interior de las celdas de estos materiales hacia el exterior y las cámaras en las que se encuentran estos aislantes no llegan a ser nunca perfectamente herméticas y, por tanto, pues pueden llegar a ser respiradas por el interior. Y una mala ventilación. Una mala ventilación indudablemente va a ser una causa de contaminación química porque la causa de contaminación química más frecuente, más rápida y más intensa es la de los gases metabólicos, es decir, los gases emitidos por el ser humano, sobre todo el CO2, pero también vapor de agua y también algunas otras sustancias. Bueno, el ambiente exterior también se puede contaminar. Al fin y al cabo, la línea anterior era mala ventilación. Claro, una buena ventilación que es utilizar aire exterior para diluir los contaminantes interiores. Si el aire exterior está contaminado también, pues la dilución de contaminantes interiores será escasa. Es decir, si hay radón, pues es verdad que no es lo mismo tenerlo concentrado en un sótano que esté en el ambiente exterior. La dilución es rápida y no es muy problemático. Pero si estamos hablando de una situación donde hay combustión, donde por nuestra chimenea muy bien planteada, muy bien resuelta, para que no contamine el interior, estamos arrojando gases contaminantes, y me da igual que lo que estemos quemando sea gasóleo, sea gas o sea biomasa, es contaminación lo que estamos emitiendo, pues ventilaremos con aire contaminado por nosotros mismos. Por coches también, por supuesto, por industrias también, pero evidentemente hay una contaminación clara. Otro riesgo para que puede generar ambientes no sanos, pues es la alteración del campo eléctrico natural.
La Tierra genera con relación a la atmósfera una diferencia de potencial, es decir, hay un campo eléctrico natural, saludable, en el que los seres humanos, desde que éramos amebas probablemente, pues hemos vivido y por tanto hemos entrado en sintonía perfecta. Y en este caso lo que puede ser perjudicial para la salud es que se altere ese campo eléctrico o se incremente de una forma normal o que el cuerpo humano no lo pueda disipar porque el material de acabado de los suelos es aislante eléctricamente o porque desaparezca el campo eléctrico como en las jaulas de Faraday. Una estructura metálica, un edificio con una estructura metálica muy densa puede llegar a generar esa jaula de Faraday. O la generación o la creación de campos de electricidad estática en algunos puntos concretos del edificio. Esa electricidad estática la pueden producir incluso los muebles, masas metálicas pueden llegar a producir electricidad estática y ya sabemos que eso está dando lugar, sobre todo donde hay una gran concentración de instalación eléctrica y de mobiliario, es decir, en oficinas, a una patología ya reconocida y extendida, que es la de la lipoatrofia semicircular. Esa patología que destruye la grasa subcutánea de las piernas, que afecta básicamente a mujeres más que a hombres y que genera pues auténticos agujeros en las piernas, ¿no? Al destruir esa grasa subcutánea. Bueno, si a esto añadimos que puede haber también campos electromagnéticos generados por equipos, por supuesto puede haber tendidos eléctricos exteriores, pero por equipos interiores que de todo tipo, pues bueno, el tema eléctrico pues también es muy importante a la hora de tener en cuenta. ¿Qué aspectos de todo lo que he mencionado directamente pueden estar vinculados con la eficiencia energética? Pues elegir correctamente un sistema de acondicionamiento en el que la combustión pueda estar presente, porque puede ser importante. Elegir correctamente el tipo de aislante térmico, por supuesto. Gestionar incorrectamente la ventilación, también. Claro, la ventilación, al fin y al cabo, no deja de ser una pérdida de energía. Cuando ventilamos, tiramos la energía que hemos producido o hemos captado dentro con estrategias de diseño bioclimático. Por tanto, una mala ventilación pues puede afectar a la salud, pero ser muy eficiente energéticamente. Luego hay que gestionar. Y los equipos que elijamos para nuestro acondicionamiento, pues también pueden influir de alguna manera. Bueno, volviendo de alguna manera al cuadro original, en el cuadro original yo había planteado la eficiencia energética y la eficiencia energética, pues bueno, puede ser alta o baja. Podemos tener edificios muy buenos, edificios muy malos. Desde el punto de vista de la eficiencia energética. Vamos a ver cómo lo entendemos desde el punto de vista de la salud. Un edificio de alta eficiencia energética, lo normal es que genere un espacio sano. ¿Por qué? Porque las condiciones interiores serán confortables, se llegará a ellas con más facilidad, va a ser muy eficiente el edificio, es decir, no hace falta consumir mucha energía para alcanzar el bienestar, no hay, por tanto, que plantearnos ninguna duda de pobreza energética. Y al mismo tiempo, pues si el edificio es muy eficiente energéticamente, consumirá o quizá no consuma nada de energía o consumirá poca o quizá no consuma nada de energía, lo cual hará que el entorno exterior también sea más limpio. Por tanto, está claro que alta eficiencia energética nos lleva a espacios sanos. Sin embargo, baja en eficiencia energética pues nos puede llevar a problemas para la salud. Pues, ¿por qué? Pues porque si el edificio pierde energía de una forma muy rápida, probablemente en invierno sea un edificio frío, en verano sea un edificio caluroso, es decir, estaremos ya en una situación de pobreza energética, lo cual al crear condiciones interiores no habitables, pues afectará a la salud de los ocupantes. Y en el caso de que pudiera haber consumo energético, es decir, que no estuviéramos en pobreza energética en el sentido de incapacidad por tener también pobreza monetaria a la hora de abordar el tema, pues al consumir más energía, probablemente contaminaremos más, indudablemente, sea en el lugar o sea en una central, me da lo mismo. En cualquier caso, el aire estará más contaminado. Como en principio, esto es una simplicidad bastante clara y bastante evidente. Es decir, podríamos decir que este edificio de baja eficiencia energética es un edificio no sano. Pero nos queda arriba plantearnos una opción, que es que un edificio de alta eficiencia energética podría no llegar a ser un edificio perfectamente saludable. Es decir,
si para hacer que el edificio sea eficiente energéticamente, en lugar de haber buscado la vía del diseño pasivo, pues buscamos una vía de alta tecnología, que puede ser válida, por supuesto, pues tal vez nos estemos encontrando que, con que si es inadecuada, pueda generar algunos de los problemas eléctricos, electromagnéticos que pueden darse. A lo mejor he elegido el material aislante más eficiente de todos para que el edificio sea estupendo y muy eficiente energéticamente. Hoy en día son los poliuretanos, la espuma de poliuretano, la espuma de polisocianurato, esos son los más eficientes energéticamente. Claro, pues si yo utilizo esos materiales, seré eficiente energéticamente, pero estaré contaminando el ambiente interior y el ambiente exterior, no solo con la producción inmediata de esos materiales, con su uso, sino con la disipación futura, porque son materiales que generan gases de efecto invernadero y por tanto van a afectar también globalmente a la Tierra. Y por último, también será muy eficiente energéticamente un edificio donde la ventilación está muy ajustada. Es decir, vamos a no perder nada con la ventilación, nada más que lo justo, lo justo. ¿Qué me hacen falta? 8 litros por segundo y persona para mantener las condiciones adecuadas, pues 8 litros por segundo. Pero el usuario, el propietario de ese edificio, de repente cambia los acabados interiores y al cambiar los acabados interiores, pues coloca algún material que sin ser consciente, pues lleva unas resinas, unos barnices, unos aglomerantes que están emitiendo sustancias porque son orgánicos volátiles o porque son formaldehídos y como la ventilación está tan ajustada, pues realmente no es capaz de eliminar esos contaminantes y afecta a la salud. Luego, incluso, en este caso, nos podemos encontrar con ciertas barreras que hay que contemplar y que hay que elegir correctamente. No por tener un edificio de gran eficiencia energética, incluso de energía casi nula, no por eso tiene que ser totalmente sano, ¿no? Sino que hay que combinarlo con otros conceptos. Este concepto, por tanto, de eficiencia energética, pues hay que contemplarlo desde el punto de vista de la salud, pero, por supuesto, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Claro, qué tontería sería pues no haber pensado que la sostenibilidad es un concepto bastante más amplio y, por tanto, que hay que contemplar también dentro de esa visión energética. La sostenibilidad ya sabemos que es que no haya agotamiento de recursos. El desarrollo de los pueblos implica agotamiento de esos recursos o uso de esos recursos. Al menos ese uso de recursos está provocando efectos de cambio climático y eso está generando alteraciones del hábitat. Luego, en el momento en que tenemos alteraciones del hábitat, nos está creando un espacio que ya no podemos considerar natural y, por tanto, un espacio que probablemente no sea un espacio sano. Esas alteraciones climáticas provocadas por el agotamiento de recursos, pues nos llevan a alterar la biodiversidad, que es nuestro mayor bien. A veces no somos conscientes de la gran importancia que tiene la biodiversidad y la biodiversidad, en el momento en que empieza a desaparecer, empiezan a romperse las cadenas tróficas, empiezan a romperse pues todos los equilibrios ecológicos en los que nos movemos y por tanto el efecto sobre la salud de los individuos va a ser realmente rápido y dramático. Es un concepto pues complejo en cierto modo de gestionar, pero sencillo a la hora de entender. La sostenibilidad, al fin y al cabo, no es nada más que mantener los recursos, no agotarlos, manteniendo el equilibrio entre una especie viva, animal o vegetal, y sus necesidades. Siempre que haya equilibrio, si lo que necesite lo disponga y no lo agote, pues estaremos hablando de sostenibilidad. Pero cuando ese equilibrio se pierde, ha ocurrido millones de veces en la historia de la humanidad, se ha perdido millones de veces. Hoy en día el ser humano ha perdido el equilibrio entre los recursos que está consumiendo y las posibilidades de recuperación de esos recursos, pues el resultado ha sido que esa especie ha desaparecido. Es decir, los seres humanos estamos en riesgo de extinción si no somos capaces de gestionar nuestras necesidades de una manera sostenible en el sentido de que no se agoten los recursos. ¿Qué es difícil? No me cabe la más mínima duda. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la población está creciendo a un ritmo aceleradísimo, porque afortunadamente no hay las guerras que había antaño, porque la medicina nos permite vivir saludablemente mucho más tiempo y al aumentar la población el consumo de recursos es mucho más acelerado. Luego es muy complicado, muy complicado. Bien, el cambio climático en el que estamos imbuidos actualmente, provocado por el nombre y por las circunstancias y por
por los hechos que sean, porque los cambios climáticos siempre se han producido en la historia de la Tierra, pero en este caso creo que tenemos una culpa nosotros muy alta, pues han hecho que parte de esos recursos desaparezcan, ¿no? Y al cambiar y al desaparecer los recursos, pues inmediatamente se pierde el equilibrio, y ese equilibrio pues ha llevado en la historia de la humanidad a grandes extinciones, 5 grandes extinciones. Ya hay muchos estudios que hablan de la sexta extinción, es decir, de esa situación en la que, bueno, podemos estar abocados a que desaparezcamos. A que desaparezcamos. Probablemente no lo veamos nosotros, quién sabe, pero hay que plantearnos de cara a futuro soluciones y alternativas. Estas extinciones, estas 5 extinciones bien conocidas, se han producido siempre con grandes y rápidos cambios en el hábitat. El hábitat ha cambiado, los recursos han ido desapareciendo y, por tanto, se ha producido la extinción. Bueno, pues hoy en día los cambios que se están produciendo en el hábitat son 10 veces más rápidos de lo que jamás en estas 5 situaciones anteriores se produjeron. Es decir, estamos acelerando la extinción de la raza humana y del resto de seres vivos sobre la Tierra, pues a un ritmo mucho más rápidamente de lo que se produjo cuando hubo pues ese enfriamiento global, la época de los volcanes, el asteroide, que bueno, llevaron a casi una extinción absoluta. ¿Cuáles son los recursos que están en riesgo? Pues es evidente, para los seres humanos, en el momento en que se pierda la biodiversidad, los alimentos, el agua, porque es un bien limitado, el aire limpio que habrá que respirar, porque probablemente todo esté más contaminado, y el espacio físico donde nos podamos mover y nos podamos desarrollar. Para la arquitectura, desde el punto de vista de la arquitectura, bueno, pues igualmente los recursos que necesitamos son energía para construir y para mantener los edificios, agua para mantener el funcionamiento de un edificio, para que la gente que está dentro de esa vivienda se lave, beba, riegue, use las cisternas, es decir, hay un consumo de agua importante. Hay un riesgo en los materiales de construcción que no sean perfecta y realmente reciclables, pues también pues acabarán por desaparecer porque los iremos transformando. El hormigón es una transformación química, no podemos recuperar el cemento, ni la grava, ni la arena, hay una transformación química. Un ladrillo cuando se cuece le pasa exactamente igual. Los espacios limpios, igual que en el caso anterior, en este caso provocado probablemente por nuestra propia contaminación. Y ahí he puesto en último lugar y entre paréntesis alimentos, porque las ciudades han dejado de ser autosuficientes también en aspectos de alimentación, ya no producen sus propios alimentos como lo eran antiguamente, probablemente no eran al 100%, pero Las Vegas, los huertos, los pequeños explotaciones ganaderas que había en el entorno de las ciudades abastecían a la ciudad. Por tanto, podían ser autosuficientes. De hecho, ante los grandes asedios, a lo mejor de una ciudad fortificada podía aguantar años y años porque eran autosuficientes. Hoy nuestras ciudades han crecido de tal manera que todo esto ha ido desapareciendo, ya no quedan vegas, y todo se ha llevado más allá. Y por tanto, al llevarse más allá, los alimentos que llegan a la ciudad pues tienen que trasladarse a grandes distancias en muchas ocasiones, momentos inadecuados, etcétera. Al fin y al cabo, los alimentos no dejan de ser otro input energético que entra sobre el edificio, al igual que lo es cualquier otro. ¿Entra energía eléctrica para el alumbrado? Sí. ¿Entra energía para la calefacción o la refrigeración? También. ¿Entra energía en el agua que consumimos? También, porque hace falta energía para depurarla, para transportarla, etcétera. Y hay energía en los alimentos. Es un input fundamental porque, igual que ponemos carbón o madera o gasóleo o gas en una caldera, a los seres humanos, para funcionar, les tenemos que poner alimentos. Y esos alimentos llevan implícita una cierta carga energética, y esa carga energética no debería ser nunca menor que la energía que hemos gastado en cultivarlo y en transportarlo, porque entonces sería de una ineficiencia absoluta. Es decir, un alimento nos aporta la energía que corresponde. Bueno, pues vamos a intentar llevarlo a nuestra mesa con un consumo energético inferior al correspondiente a este hecho. La baja eficiencia energética, bueno, pues vamos a hablar un poco de ella y de lo que serían los espacios no habitables. Lo he mencionado de pasada
en varias ocasiones en este ratito que íbamos hablando. La pobreza energética. La pobreza energética, consecuencia de una mala eficiencia energética de un edificio, genera condiciones interiores no habitables. Esta es una gráfica clásica en la que aparece esta línea inclinada, que es la de la pobreza energética, de momento situada en el 10% de nuestros recursos económicos. Si gastamos más del 10% de nuestros recursos económicos en energía, somos pobres energéticos. Eso lo dijeron los ingleses hace mucho tiempo. Es un concepto que ya empieza a modificarse y a adaptarse. Claro, pobre energético es un millonario que tiene un castillo que es muy ineficiente energéticamente y que gasta muchísima energía para acondicionar el castillo, pero no le afecta para nada. Al final lo acondiciona y es tan feliz. Sin embargo, puede haber edificios en los que la pobreza monetaria, esta otra línea horizontal, pues lleva a que la gente no pueda gastar energía de ningún modo. Por tanto, el edificio aparentemente es muy eficiente porque no se gasta nada en él, pero en la realidad sí es un edificio muy problemático. Por tanto, esto ya empieza a generar como áreas distintas en el cruce de estas líneas, pero todavía podrían ser más si incorporamos ya no la pobreza energética, sino la pobreza energética severa, es decir, aquella familia que por tener unos recursos escasos o por tener un edificio desastroso tuviera que gastar más del 20%. Pero también el estar próximo al riesgo de pobreza energética, a la vulnerabilidad energética. Bueno, pues si estamos relativamente cerca, también podría ser un caso a situar. No hace falta que seamos pobres monetarios, es decir, que estemos por debajo del 60% de la mediana de los recursos de una población. Podemos estar también en vulnerabilidad. Hoy en día tenemos más entradas económicas que este valor de pobreza energética, pero tal vez mañana, tal vez un mes que viene, pues mi trabajo cambie, desaparezca, pierda el trabajo y por tanto, pues me convierta en pobre energético. Es decir, en pobre monetaria. Es decir, realmente hay unas situaciones que serían el cruce de todas estas líneas críticas, realmente cada una con una solución diferente y que, bueno, que habría que analizar correctamente, pues teniendo en cuenta que probablemente lo que no podemos hacer es mejorar las condiciones económicas de una familia, las entradas de recursos, lo que tendríamos que hacer es mejorar las condiciones de habitabilidad de su casa para que no necesite gastar energía. Porque si conseguimos que una vivienda no se gaste energía, pues ya no se es pobre energético. Da igual que no tengas recursos económicos, tus condiciones son de habitabilidad. Esa es la búsqueda. Otro aspecto a tener en cuenta en una ciudad son los aspectos, las zonas, los barrios más vulnerables. Una ciudad pensamos que es una cosa homogénea, al menos desde el punto de vista climático. Sabemos que no lo es desde el punto de vista de las rentas, de otros aspectos, pero pensamos que desde el punto de vista climático, pues es homogéneo, pero no lo es. Esta es una imagen de la isla de calor urbana de Madrid, que hicimos en julio del 2015, en el que se ven las diferencias de temperatura entre unas zonas y otras. Entre las zonas periurbanas y la zona centro, pues como se ve, pues estamos a más de 6 grados de diferencia de temperatura, mientras que las zonas aledañas a zonas verdes o a zonas de agua, pues pueden tener simplemente una diferencia de 2 grados nada más. Hemos llegado a medir simultáneamente en Madrid diferencia de temperatura de 10 e incluso en alguna ocasión de hasta 12 grados entre puntos distintos de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ciudad es muy distinta, que es como islas de calor dentro de una gran isla de calor, como pueda ser Madrid, en la que la problemática es muy distinta y en la que hay puntos más críticos que otros. Si hay viviendas donde se pueden alcanzar pues 36, 37, 38 grados un día de verano, pues estamos hablando de una vivienda en la que no se puede estar, donde la gente que esté dentro puede llegar a morir como consecuencia de las temperaturas. Y a lo mejor es no solamente por el clima, sino por la zona urbana en la que se encuentra, que corresponde a una zona de isla de calor, y además por la mala calidad de su edificación. Es decir, hay barrios vulnerables, indudablemente, por la calidad de la edificación, por la época en la que se construyó y por las condiciones de la isla de calor. Es decir, bien, analicemos esto correctamente para ser eficientes a la hora de intervenir. La mala calidad del aire exterior, bueno, pues ya lo sabemos que nos encontramos con ese problema. Los ayuntamientos, o algunos ayuntamientos, pues llevan ya años poniendo medidas para intentar mejorar la calidad del aire exterior. No podemos intervenir en temas climáticos, no podemos intervenir en que llueva más o que sople más el viento en determinada dirección.
o que no haya involución térmica, pero sí podemos intervenir en que haya menos contaminación. Por supuesto, la contaminación de las ciudades tiene un origen antropogénico. Somos los seres humanos los que lo estamos generando. Y los vehículos, los coches, lo del transporte, es en general la causa más importante. Luego ahí tiene que haber una intervención seria. Pero también los edificios. Un edificio de mala calidad, donde vive una familia que tiene recursos económicos, gastará dinero para acondicionarla, lógicamente. ¿Y qué estará haciendo? Que estará contaminando la ciudad. ¿Por qué? Porque su edificio no es de energía casi cero, por supuesto, es un mal edificio y necesita mucha más energía de la que hubiera necesitado si el edificio fuera eficiente energéticamente. Bien, ahora vamos al caso de la alta eficiencia energética y lo que yo mencionaba como las barreras. Las barreras pues pueden ser equipos mecánicos capaces de generar entornos inadecuados. Hombre, es una pena que tenga que poner una caldera de madera, de biomasa, pero es así. Una caldera de este tipo está generando contaminación in situ. Que nos queremos hacer a la idea o queremos el hecho de que tengamos un biomasa en una caldera ya no contaminamos porque esa biomasa necesitó absorber más CO2 del que estamos produciendo. Pues es verdad, absorbió más CO2 y en el balance global para la humanidad y para la Tierra, pues seguramente es así. Pero lo que es verdad también es que donde esté esa caldera de biomasa quemando la biomasa, estamos contaminando in situ. Y ahí da igual que en los 50 años anteriores o los 20 o los 30 años anteriores aquel árbol consumió mucho CO2, porque a mí me está afectando el CO2 que yo estoy produciendo. Por tanto, hay que considerar todo esto. Frente a la duda de si elegimos la instalación adecuada o inadecuada, hagamos arquitectura pasiva, esa arquitectura bioclimática en la que se intenta que la mayor parte sean elementos y componentes pasivos que no nos van a generar ningún tipo de duda. Bueno, donde puede haber también problemas de algún tipo, como estos que he comentado, pues bueno, determinados dispositivos electrónicos, se pueden generar campos electromagnéticos, electricidad estática, lo que he mencionado de las calderas de biomasa. La otra imagen, que hacía referencia a calderas de bombas de calor geotérmicas, que podrían facilitar una salida del radón mucho más fácil que la dificultosa que tiene atravesando la Tierra, porque perforamos y podemos facilitarle la salida al radón, o en el caso de que tuviéramos sistemas de refrigeración en forma de enfriadoras o de calefacción y refrigeración en forma de bomba de calor, pues los gases frigoríficos, los freones que se utilizan en estas máquinas que tradicionalmente han sido los destructores de la capa de ozono y que hoy en día pues se limitan a generar efecto invernadero. En fin, la cosa es bastante dura, ¿no? Materiales aislantes. Bueno, pues evitemos los espumados, que necesitan agentes espumantes. Por tanto, evitémoslo y utilicemos materiales que se aglomeran, que se forman, que se crean de una forma distinta, de origen vegetal o de origen mineral, probablemente serían los más adecuados. En cuanto a la ventilación, bueno, pues lo que comentaba en su momento, una hermeticidad excesiva, y es verdad que el código técnico nos lleva por ese camino de buscar una hermeticidad muy elevada en los edificios. Puedo entender que en países extremadamente fríos del norte de Europa, que aplican directivas o procedimientos de evaluación como Passive House, pues busquen la hermeticidad. Pero nuestra climatología no es así. Nuestra climatología nos debería orientar más a la ventilación natural. La ventilación natural puede resolver incluso problemas energéticos. Un edificio que se ventila de forma correcta en verano puede llegar a no necesitar sistemas de refrigeración. Es decir, que bueno, hay que plantearnos la idea como importante. El uso de vegetación en envolvente, en fachadas o en cubierta, no solamente aportará un plus en cuanto al aislamiento, la protección solar sobre todo, sino que absorberá contaminantes. Por tanto, eso será muy efectivo también. Los aislantes de origen aislantes térmicos de origen vegetal o mineral, pues reducirán la demanda y los consumos energéticos. Claro, cuanto más grueso sea el espesor del aislante, pues mayor será la reducción de demanda y de consumo. Si además producimos energía renovable, no contaminante, a ser posible, in situ, a través de sistemas pasivos, estoy hablando de captación de radiación solar y de captación de frescor nocturno, por ejemplo, pues sería adecuado. Una ventilación suficiente. Cuando hablamos de ventilación natural,
pues muchas veces se plantea en términos amplios la ventilación y por tanto no es preocupante, o si no hubiera más remedio, pues con sistemas de recuperación de calor. Y cuando necesitemos tecnología, que esa tecnología que vayamos a utilizar, pues de alta eficiencia, de alto rendimiento, se elija correctamente para que no haya problemas. Vegetación en la envolvente, sabemos que esto encarece, no cabe duda, pero bueno, hay muchos ejemplos de cubiertas con vegetación, de fachadas, muchas soluciones, muchos procedimientos que no solamente pueden medirse en cuanto a sus beneficios de reducción de contaminantes o reducción de demanda, sino también se convierte en un intangible cuando nos hacen sentir bien. La vegetación tiene esa virtud de hacernos sentir bien simplemente con su visión y es algo muchas veces impagable. Los materiales aislantes, a ser posible de origen vegetal o mineral, el uso de energías no contaminantes in situ, por ejemplo la luz. Pues hombre, la luz hay que intentar captar la luz natural en lo posible. Aquí he puesto ejemplos poco significativos. 2 obras de Norman Foster en el Reichstag, donde el Parlamento se ilumina gracias a la reflexión en las facetas de este cono que se clava en el Parlamento, en la base del Parlamento, y ese acristalamiento que permite que entre iluminación. O en esta otra obra en la que en el Museo Británico, pues igual, crea unos espacios abiertos exteriores, habitables en condiciones climáticas malas, como puede ser la de Londres. O los tubos de luz, que nos permiten dirigir la luz a puntos profundos, o los sistemas de reflexión en los patios, para llevar la luz a los puntos más bajos del patio, porque muchas veces los patios son insuficientes como para asegurarnos luz en las plantas más bajas. La planta de arriba no va a tener problemas, pero las plantas más bajas sí lo tienen. Pintar de blanco el interior de un patio y poner elementos reflectores a lo mejor pues es suficiente. ¿Producir frío in situ? Pues sí. Sistemas evaporativos. Este es un edificio en Alemania, en la Expo de Hannover, en la que había enfriamiento evaporativo, dejando caer agua a través de sus paneles de vidrio y según se iba evaporando, pues iba enfriándolos y generaba una pared fría hacia el interior. Serían los sistemas evaporativos. Sistemas conductivos, a través de los pozos canadienses convertidos en pozos de frío, en conductos enterrados en los que el aire circula por la tierra y alcanza temperaturas frescas. O sistemas radiantes, como el patio, que es un sistema en el que a través de la radiación hacia la bóveda celeste genera superficies frías y como consecuencia de ello masas de aire fría que se acumulan en el interior del patio y que acondicionan el conjunto de la vivienda. Calor, pues captación directa a través de los sistemas bien orientados, las fachadas acristaladas, la doble piel para crear un microclima en zonas muy frías, los efectos invernadero con espacios dedicados exclusivamente para esa función y luego a través de ello generar calor que pueda condicionar otras partes del edificio. Ventilación suficiente, sistemas de grandes huecos, de chimeneas térmicas con efecto Venturi como este caso, ¿no? Con geometrías que llevan a la parte de arriba, igual que este otro en el edificio de Thomas Herzog, también en Alemania, en el que el efecto del viento y el efecto Venturi genera la ventilación de los pabellones. Es decir, hay muchas soluciones. La recuperación de calor, todos estos son edificios con recuperación de calor. Curiosamente, los 3 de arriba son ingleses, estos 2 son de Londres, este está justo enfrente del Big Ben, y este otro es un edificio que no está en Londres, está en Shanghái, pero era el edificio que representaba a la ciudad de Londres también en la Expo de Shanghái, que también tiene un sistema de ventilación en el que estas cajas aquí situadas pues se encargan de intercambiar energía en la ventilación. Este otro de más abajo ya era en Alemania, pero bueno, es igual a través de conductos enterrados y por tanto la posibilidad de tratar el aire antes de mandarlo dentro del edificio, pero al mismo tiempo recuperando el aire extraído ya contaminado por la respiración. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos con esta eficiencia energética? Bueno, pues si usamos la energía de una forma consciente y usamos los dispositivos de una forma consciente, pues llegaremos a tener unas soluciones muy buenas. ¿Qué pretendo contar con todo esto? Bueno, pues que normalmente, si el edificio es eficiente energéticamente, el espacio será saludable, reducción de demanda, reducción de consumo. Por tanto, no agotamos recursos, se mantiene el equilibrio ecológico, el hábitat no se ve afectado, no contaminamos. La
la eficiencia energética, bueno, pues puede tener aportaciones especiales, dando calidad a los espacios interiores, como puede ser, por ejemplo, soluciones en forma de vegetación, ventilación natural, algún sistema pasivo, un murotrombe, un invernadero, el aprovechamiento de la iluminación natural. Eso va a dar calidad a los espacios interiores, aunque implique pues una mayor complejidad. Vamos a absorber contaminantes con la vegetación, no se gastará energía, reduciremos contaminantes, mejorará el estado de ánimo, etcétera. La luz natural y la vegetación son fundamentales. Otros aspectos que podrían afectar la salubridad de los espacios sería, pues eso, la ventilación demasiado ajustada o equipos de acondicionamiento, pues que no han tenido en cuenta, pues las problemáticas que puedan surgir de su uso y, por tanto, que hay que tenerlos en cuenta igualmente. Bueno, como se puede ver, la eficiencia energética no es algo que exclusivamente se deba limitar o se pueda limitar a evitar que haya consumos energéticos, sino que es algo mucho más amplio. Es una cosa que está relacionado directamente con salubridad, con sostenibilidad, y al mismo tiempo está relacionado con salud. Veámoslo transversalmente. Yo creo que esa es nuestra obligación a partir de ahora. Perdón. ¿Se me ve? Me ha resultado muy interesante. Hay como una duplicidad de sonido, no sé por qué. Vale. Me ha resultado interesante, como siempre, las gráficas de pobreza energética y ver que la mayor parte de esta gente son los que viven en estas islas de calor con tanto incremento de temperatura. Y yo quería preguntarte, supongo que tiene que ser más a nivel municipal, pero ¿qué tipo de cosas, qué tipo de estrategias o qué tipo de actuaciones se pueden hacer en estas islas urbanas, principalmente en zonas con pobreza energética? Vamos a ver, efectivamente es así. La pobreza energética está muy relacionada, desgraciadamente, con las islas de calor. Se ve en los puntos más críticos, donde los efectos de las olas de calor son más dramáticos y coinciden básicamente donde hay una peor calidad arquitectónica, donde los niveles de renta son más bajos y, por tanto, donde hay más riesgo. Hay una excepción en el caso de Madrid, que es el barrio de Salamanca. En el barrio de Salamanca también hay una isla de calor muy potente, pero ahí no podemos hablar de pobres energéticos. Es evidente. O sea, es gente que probablemente su casa, por el año en el que se construyó, pues no era eficiente desde el punto de vista energético. A lo mejor las circunstancias de las calles estrechas con la ventilación muy ajustada, mucho tráfico, genera ese efecto de isla de calor, pero tienen recursos para gastar. Por tanto, ahí no hay un problema. Hay recursos para refrigerarlos o calentarlos cuando llegue el caso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues es generar políticas en las que haya prioridades. Eso es lo que se puede hacer. Porque está claro que los ayuntamientos no tienen recursos como para poder resolver todos los problemas que hay en una ciudad. Pero hay prioridades. Y si a través de un estudio de pobreza energética podemos saber exactamente dónde debería empezarse a invertir esos recursos, pues yo creo que eso sería ya un logro importantísimo. Luego hay otro tema muy importante. El caso de la pobreza energética está muy vinculado con riesgos de mortandad. De mortandad. Entonces, si hay personas mayores que en un momento determinado viven solas a lo mejor y tienen más riesgo de poder tener un problema para la salud porque no son conscientes de que no han bebido lo suficiente, etcétera, pues los servicios sociales pueden saber dónde están los puntos más críticos. ¿Dónde están los puntos más críticos de todo ese conjunto de personas a las que tratan? ¿Dónde están esas islas de calor? Es decir, aunque a lo mejor no haya un recurso suficiente como para mejorar esas viviendas, que eso es lo que habría que hacer, es decir, rehabilitar energéticamente esas viviendas, por lo menos se sabe cómo evitar que haya una mayor mortandad y cómo evitar que haya pues unos problemas más graves en unas zonas que en otras. Ay, no te oigo. No te oigo. No. Que también tengo, Aparente. sí, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. También tengo la pregunta de cómo relacionar la eficiencia energética, la hermeticidad y la salud, porque yo estoy de acuerdo contigo que estos edificios tan estancos, especialmente con estos materiales tan artificiales, generan una cantidad de contaminantes interiores muy importante y supongo que debe de ser difícil encontrar el equilibrio entre eficiencia y ventilación.
Sí, pero podría ser muy fácil. Simplemente lo que habría que evitar son esos materiales que ya sabemos que son contaminantes. Sabemos que hay materiales que la emisión de sustancias contaminantes, sean partículas, sean gases, pues es pequeña, y hay otros que sabemos que es alta. Y en algunos casos, aun siendo alta, sabemos que a lo mejor en unos pocos días en un edificio nuevo se ha diluido por completo, la ventilación lo ha diluido. El otro día estuve en un tribunal de una tesis doctoral de una chica que justamente estudiaba este tema, ¿no? Los contaminantes interiores vinculados a los acabados y a los materiales, digo ya, a los muebles. Y claro, pues había casos en los que hablaba de a lo mejor de 10 o 12 años para eliminar por completo los contaminantes emitidos por ciertos acabados. Entonces, yo creo que la solución más interesante es saber cuáles son esos materiales contaminantes y no usarlos. Eso sería lo más evidente. ¿Por qué? Porque entonces solo tendríamos el problema de la ocupación, que eso lo vamos a tener siempre y que son los gases metabólicos. Pero esa es la solución. Porque lo que hoy en día resulta como muy complejo es tener un sistema de ventilación que analice varios gases a la vez y que a partir de ahí pues genere un sistema de ventilación, a través de un sistema de ventilación flexible, pues genere ventilaciones diferenciadas. Eso es muy complicado. Eh, Recuerdo en las charlas en las que he tenido el privilegio de asistir, en que siempre te das mucha importancia a la arquitectura vernácula, que ahora parece que la Sí. estamos como olvidando completamente y en realidad tiene mucha relación con la bioconstrucción, la arquitectura vernácula. ¿Qué cosas tú piensas que se podrían recuperar de esta arquitectura relacionándola con bioconstrucción y sobre todo con la eficiencia? Pues en realidad muchas cosas. Yo sigo siendo un enamorado de la arquitectura tradicional, sigo viajando siempre a sitios donde puedo encontrar cosas nuevas y puedo aprender cosas nuevas y sigo aprendiendo cosas nuevas de la arquitectura tradicional porque más allá de lo que la tecnología, los conocimientos, la formación, pues nos da, la arquitectura vernácula de los lugares, pues es una arquitectura experimental, prueba y error, hasta que finalmente llegan al resultado correcto. Entonces, en cualquier parte del mundo, si entendemos cuál es el problema, comprenderemos que la arquitectura que han hecho tradicionalmente es la adecuada. Si somos capaces de hacer esa lectura y ver cuáles son los aspectos determinantes de esa arquitectura, ya sea el material, ya sea la forma, ya sea la orientación, ya sea la estructura urbana, y entendemos que eso es lo bueno, pues automáticamente podríamos trasladarlo a nuestro quehacer y a nuestra forma de intervenir. Claro, es distinta en todas partes del mundo. No es lo mismo en un país nórdico, no es lo mismo en un país de la zona más calurosa africana, en una zona húmeda del sureste asiático, no tiene nada que ver, siempre es diferente. Por tanto, ver en cada caso cómo lo han hecho y cómo han utilizado sus recursos es fundamental. A mí me encanta cómo se manejan los materiales en estos lugares, como siempre es esa arquitectura del material local, del material del lugar, ¿no? Como los irlandeses pues construyen con una altísima eficiencia energética con turba, porque es lo que tienen, no tienen otra cosa. Como los nórdicos, en concreto los noruegos, pues construyen con madera, pero hacen estas cubiertas vegetales impresionantes porque es lo que disponen y es lo que tienen como recurso los grandes prados que tienen delante. Es decir, siempre hay un recurso. Los Uro en el lago Titicaca solo tienen la totora, pues son capaces de con la totora hacer hábitat perfectos, perfectos. Siempre ha habido una relación ideal entre el material, el recurso, la necesidad y la arquitectura bioclimática popular. Por experimentación, básicamente por experimentación. Y yo creo que olvidarnos de eso es un grave error. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, antes de empezar a trabajar con arquitectura bioclimática, entendamos la arquitectura tradicional, porque entonces sí sabremos por qué hay que dar los pasos que tenemos que dar. Sí, ahora parece un poco olvidada porque con estas necesidades de construcción y de representación que tenemos una especie de arquitectura internacional completamente homogénea en todos los países del mundo que han olvidado esta arquitectura. Eh, Quería, antes de acabar, hacerte otra pregunta, y es en el tema de las fachadas vegetales o cubiertas vegetales, ¿cómo las acoplamos a un clima más bien seco como puede ser el nuestro, el Mediterráneo e incluso el continental de España? Bueno, pues hay un problema, indudablemente. Ese también es un tema que a mí me gusta muchísimo, el tema de incorporar vegetación al edificio. He trabajado mucho sobre ese tema y he estudiado ese problema que acabas de mencionar, que es fundamental. ¿Y qué es lo que digo? Pues que no debemos actuar con frivolidad. Eso es lo primero. Porque aunque nos parezca genial que en nuestro edificio haya una cubierta vegetal, una frivolidad sería poner esa cubierta sin analizar previamente que a lo mejor no tenemos agua para regar.
Y si no tenemos agua, pues a lo mejor no podemos hacer la cubierta vegetal. Busquemos otra solución y no podremos poner la cubierta vegetal. Eso es lo primero, por mucho que nos guste. ¿Hay alternativas? ¿Hay soluciones? Bueno, algo hay, algunas soluciones hay, evidentemente. Claro, lo primero es que la planta sea autóctona. Si la planta es autóctona, pues es una planta ya adaptada, en cierto modo, a las condiciones del clima. Y es un clima seco, de lluvias muy concentradas, pues bueno, la planta será capaz de aguantar esas condiciones. Esa es la primera solución. Y la otra es recuperar agua. Es recuperar agua, ya sea agua de lluvia o agua gris del edificio, las dos alternativas. A lo mejor nos llueve poco, efectivamente, pero las aguas grises las producimos de forma constante. Si somos capaces de recogerlas, de hacer un mínimo tratamiento, incluso con plantas, a través de fitodepuración, ahí tenemos el recurso para regar. Y entonces ya podemos. Ya no hay ningún problema para plantearnos la solución de una cubierta de una fachada vegetal y el riego con agua que hemos generado nosotros mismos y que no va al alcantarillado, sino que la utilizamos para proteger el edificio. Luego esas son, digamos, que las alternativas y la reflexión que puedo hacer. Sí, sí, ya se sabe que la fachada vegetal de la Caixa en Madrid utiliza un montón de recursos y agua y creo que es media ruina esa fachada. Es terrible. No sé si quisieras añadir algo más, como siempre ha sido un placer tenerte. ¿Cómo animarías a Bueno, nuestros alumnos a que pues continuaran? vamos a ver, pues yo les voy a animar de una forma muy, muy clara, aunque sea a través de un tema normativo, pues es una forma interesante para animarlos. Hasta ahora nos hemos estado moviendo con la dificultad bueno, de una sensibilidad personal, de las personas que trabajamos, de unos posibles clientes, de unas entidades que se preocupan por ese tema. Esto ya no es posible, o sea, no es posible y es evidente que ya a nivel global la problemática es tan alta que es necesario resolverlo obligatoriamente, nos guste o no nos guste. Y las últimas directivas y las normativas que están apareciendo son de alta eficiencia energética. Evidentemente, el código técnico que tendrá que salir rápidamente, pues va a tener una versión que intente cumplir con las exigencias europeas de edificio de energía casi cero. Por tanto, será un edificio de alta eficiencia energética. Esperemos que nos dejen muchas posibilidades para trabajar con muchos recursos para hacerlo. Pero ahí es donde está, será obligatorio, nos guste o no nos guste. Entonces, los que sepamos cómo hacerlo y tengamos muchos recursos, pues ahí tendremos mucha capacidad de intervenir. Porque la gente se asusta pensando, ¿cómo voy a hacer un edificio de energía cero? Bueno, pues no es tan difícil, no es tan imposible. Se puede hacer perfectamente y, por tanto, hay que intentar llevarlo a cabo, pero hay que estar formados. Por eso este tipo de cursos yo creo que son siempre fundamentales. Pues Javier, muchas gracias de volver a estar con nosotros. Ha sido un placer como siempre y esperamos poder volver a contar contigo en próximas ediciones. Un abrazo. Pues encantado, muchas gracias por haber contado conmigo y ya sabéis, me tenéis disponible para lo que queráis. Un abrazo. Un abrazo. Buen verano. Buen verano igualmente. Nos vemos. Dios.